darle la palabra ahora al licenciado Tomás Luis González, que es secretario de Finanzas y Prevención del Gobierno del Estado de Veracruz. Tomás es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de México, con el premio Banamex por su trabajo de tesis en 1988. Es maestro en Economía Política Internacional por la Escuela de Asuntos Públicos Internacionales de la Universidad de Columbia. Muchas gracias, Rogelio. Cuando Beto me invitó a participar en esta mesa, me llamó mucho la atención el tema específico sobre el que se me pedía opinar, que era la reconstrucción de las haciendas públicas. Entonces me detuve un poco a ver en qué momento fue su destrucción, los estragos, más o menos cómo fue que se nos dañaron las finanzas públicas o la hacienda pública. Y me llegué a la conclusión que probablemente este título sea un poquito histriónico, un poco exagerado, y a lo mejor fortalecimiento de las haciendas públicas hubiera sido un poco más aceptado, porque yo no creo que estemos frente a una destrucción de las haciendas públicas, pero sí me sirvió este ejercicio para encontrar lo que en mi opinión es cuando menos una parte de la explicación de la problemática que ha llamado mucho la atención en últimas semanas, que sin embargo se ha detenido, creo, más en los síntomas que en las causas profundas de la problemática de las haciendas públicas. El síntoma más visible, la deuda subnacional, y el ruido, como ya bien decía Raúl, ha llevado a generalizaciones inaceptables, generalizaciones que no aportan nada al debate sobre estos temas, pero que finalmente han atraído la atención de la opinión pública. Y creo que una de las explicaciones de esta problemática está en el proceso que hemos seguido en las últimas 2 décadas en el país en materia de la descentralización de responsabilidades, de tareas públicas, y cómo, desafortunadamente, y me adelanto un poco en la conclusión o la hipótesis de lo que quiero plantear, la definición de los recursos para financiar estas tareas no ha ido de la mano de esta descentralización, no ha ido cuando menos de la mano completamente. En la presentación, que voy a tratar de ser muy breve, al igual que mis anteriores compañeros, para no ocupar demasiado el tiempo, aquí vemos en este cuadro como en los 90s, de manera fundamental, se da un proceso de descentralización muy importante de tareas públicas, que se da primero a través de acuerdos, los grandes acuerdos nacionales en materia de educación y en materia de salud, y que luego ya toman una forma más definitiva, por llamarle de algún modo, en la propia Ley de Coordinación Fiscal y en lo que vino a ser el ramo 33, que en 1998 ya le empieza a dar forma a asignaciones concretas de gasto para los estados. Se sigue con este fortalecimiento, aunque debería yo decir, en los últimos 10 años en menor ritmo, y no quiero dejar de destacar que fueron las últimas administraciones priistas federales las que hicieron el gran avance en materia de descentralización del gasto de los estados, y después hemos visto una continuación tal vez de esta inercia, pero a un menor ritmo, como vamos a probar en algunos datos en un momento. Entonces, lo que tenemos son estados con mayores tareas, con mayores responsabilidades en materias fuertes, como son servicios básicos de educación, de salud. Muchos hablan aquí ya de eso, no me quiero detener, pero esto, insisto, no ha venido aparejado de un manejo igualmente dinámico, igualmente nítido, por decirlo de algún modo, de los recursos con que se cuenta. Por favor, vamos a empezar decíamos, este proceso de federalización primero tomó la forma de acuerdos y después ya se completó en la Ley de Coordinación Fiscal. Sin embargo, aspectos fundamentales quedaron pendientes y no se abordaron, me parece a mí, correctamente. Y 3 que no podemos dejar de mencionar, aquí los vemos en la gráfica. En primer lugar, las repercusiones que tiene una negociación centralizada en las finanzas estatales. Una negociación centralizada que involucra a casi 1,5 millones de empleados públicos, federalizados y estatales, de los sectores de educación y de salud, y que tiene serias implicaciones, como vamos a comentar, para las finanzas de los estados. En segundo, tampoco se contempló del todo o se ha podido adaptar del todo las reglas de asignación de recursos a las características tanto sociales como geográficas que impactan la demanda del costo de los servicios. Decía mi antecesor Raúl, como
los servicios educativos ya cumplen básicamente con una oferta suficiente. Yo diría que ahí habría que detenerse en cada estado. Veracruz, por ejemplo, con una geografía mucho más complicada, con una menor concentración en centros urbanos, tiene una mayor dificultad para llevar servicios educativos y a un mayor costo, como por ejemplo puede ser el caso del Estado de México, por una mayor concentración de población urbana. Por último, bueno, el problema que todos padecemos en hasta los 3 órdenes de gobierno, la insuficiencia de los recursos para atender las demandas y los rezagos sociales. Que sin embargo, en este caso, sí hay que distinguir cómo el manejo, cómo más bien la evolución de la recaudación federal va afectando de manera diferenciada a estados y al gobierno federal, y a eso me voy a referir. Un dato que todos sabemos: 66 de cada 100 pesos del total de las aportaciones federales corresponde a gasto corriente, corresponde al pago de la nómina. Aquí pueden ver ustedes, con base en datos a 2010, como el 68% tiene que ver con este gasto de nómina, servicios personales, después un porcentaje de alrededor del 11% gasto corriente, y solamente 21% gasto de inversión. Pero además, algo muy importante, el comportamiento de este rubro de gasto lo decide el gobierno federal en negociaciones centralizadas con las representaciones sindicales. Algunos problemas que derivan de esta realidad es que el incremento de lo que negocia la federación implica costos adicionales para las finanzas estatales que no están previstos.